Saludos, muy buenas. Les habla el ingeniero Manuel Díaz de Ingeniería. En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestro curso de diseño por desempeño sísmico en edificaciones porticadas en concreto armado, nuevas y existentes, a través de la curva de capacidad, utilizando el programa ETABS y basado en el código A6318. Ok. Lo primero que vamos a ver es cómo va a estar dividido este contenido, cómo va a estar dividido este curso. Lo vamos a dividir en 4 módulos que vamos a ir desarrollando a través de aproximadamente unas 20 horas de clases y que estaremos más o menos reduciendo en unos 10 videos, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es un capítulo de unidad 1. Vamos a hablar sobre las generalidades del diseño por desempeño sísmico. En este vamos a estar conversando algunos de los fundamentos del diseño sismo resistente, las normas de diseño y su integración con las metodologías de evaluación de desempeño sísmico. Vamos a hablar un poco sobre los parámetros indicadores de daño en la evaluación de edificaciones y factores de aceptación o rechazo en el diseño de edificaciones. Nuestro segundo módulo será el modelado de la edificación porticada en concreto armado. Vamos a hablar sobre la definición de las propiedades, sección transversal, etcétera, y la generación de un modelo matemático. ¿Sí? Todo esto, bueno, ustedes pueden decir, esto ya lo he visto en cursos básicos de cómo definir materiales, secciones transversales, pero vamos a ver cómo vamos a verla desde el punto de vista ya de un enfoque de desempeño sísmico. No es simplemente definir la sección, sino también ver cuáles son las capacidades, cuáles son las, vamos a decir, las propiedades que nos van a brindar de entender cuál va a ser el comportamiento de la estructura desde el punto de vista que vamos a evaluar. Es algo diferente, vamos a decir que vamos a estar muy enfocados a la parte de diseño, vamos a saber cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora del diseño y que deben ser considerados dentro del modelo de análisis. Muchas veces algunas personas se concentran en solamente el análisis, posteriormente hacen el diseño y descartan que hay una interacción entre ellos, ¿sí? Vamos a utilizar los elementos frame basados en criterios de utilidad, disposición de cargas y combinaciones. Vamos a hablar de los análisis básicos como el estáticos y espectrales, básicos para este tipo de análisis, y vamos a hacer especial énfasis en lo que es un análisis modal. Posteriormente vamos a ver lo que es la unidad 3, donde vamos a hablar sobre los análisis estáticos no lineales. Vamos a hablar de lo que es la incorporación de las rótulas plásticas en los elementos, la capacidad de compresión en columnas según el fundamento que posean, diagrama de momento curvatura, construcción de la curva de capacidad pushover. Vamos a hablar qué pasa con lo que queremos hablar o aplicar las metodologías de desempeño sísmico basadas en la TC40 o en la FEMA 356. Vamos a hablar sobre la interpretación de los resultados, lo cual es extremadamente beneficioso para nosotros desde el punto de vista de ingeniería. Después vamos a hablar de diseño normalizado de edificaciones versus diseño por desempeño sísmico, ¿sí? Vamos a ver qué podemos encontrar cuando hablamos de diseño de estructuras en concreto armado, basado en el código A6318, diseño de estructuras en concreto armado basado en el desempeño de la misma. Vamos a estar comparando. Y vamos a ver cómo podemos utilizar estas herramientas para la evaluación de estructuras existentes, utilizando como sustento la curva de capacidad. Ok, muy bien. Vamos a empezar. La unidad 1, generalidades del diseño de desempeño, podemos establecer que cuando nos referimos a términos como edificios antisísmicos o edificaciones sismo resistentes, hay que entender que son totalmente diferentes, que las condiciones semánticas aquí sí influyen en gran medida. El primero es el más común y el de mayor error, ya que no existe nada antisísmico en el mundo, al menos que no contenga masa. Recuerden que la masa es el elemento que va a inducir la fuerza, porque tendremos, vamos a decir, podemos tener las aceleraciones, pero si no tenemos un cuerpo que exista como tal, que contenga masa, que tenga un peso, una densidad, este no va a poder generarse ni aplicarse de ninguna fuerza porque no va a poder aplicar la ley de Newton. Fuerza igual a la masa por la aceleración. Al no haber masa, no habrá ningún tipo de fuerza. Por lo tanto, los cuerpos que no posean masa, que no existen,
son los únicos que no van a poder ser excitados a la parte de parte sísmica. Alguna persona dirá, bueno, los gases no contienen masa. Sí, no, los gases sí contienen una masa porque tienen un peso específico, por si acaso hay alguna duda, ¿no? Ok, pero lo que sí podemos es ser sismoresistentes, ¿sí? Ya que podemos considerar estas acciones como parte del análisis y el diseño y poder mitigar su acción sobre las estructuras en general. Esto se logra teniendo la influencia de la masa de los cuerpos y la aceleración que pueden adquirir los mismos, en función de los factores biotécnicos, geológicos, ciencias que han logrado avanzar mucho en el tema sísmico. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Cuando nosotros hablamos de un edificio sismo resistente, es un edificio en el que nosotros vamos a poder conocer o estimar cuáles son las masas o las fuerzas, cuál es la masa que este va a tener, y por consiguiente vamos a poder establecer cuál es la fuerza que va a permitirse este cuerpo, ¿sí? Ahora, las aceleraciones son otra cosa. Las aceleraciones ya nosotros podemos entender que las vamos a poder estimar en función de la ubicación, ¿sí? Es decir, geográfica, y porque esta ubicación geográfica nos va a brindar datos sobre lo que es la geotecnia y la parte geológica del sitio. Evidentemente, ya sabemos que suelos blandos tienden a amplificar las ondas sísmicas, ya sabemos que los suelos más duros, como rocas, tienden a minimizarlas. Entonces, este tipo de elementos también influyen mucho en la cercanía a las zonas de falla, cuáles son los tipos de fallas, etcétera, etcétera. Es un tema que tenemos que entender que dependiendo de la ubicación, de la edificación, de la estructura, esta va a tener sobre ella va a haber una repercusión diferente a en otro punto de geográfico, ¿no? Ahora, cuando el ingeniero calculista considera elementos geométricos como la forma, la rigidez, la altura, etc., además de contemplar las acciones sísmicas, es cuando se habla de un análisis sismoresistente, conllevando a diseños mucho más efectivos. Y es cuando se introduce el concepto de capacidad, ¿sí? Y esta puede ser medida en función de parámetros indicadores de daño. Hace que podamos ir más allá de simplemente dimensionar la estructura, sino pensar en sus comportamientos antes, durante y después de un evento sísmico. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hoy en día nosotros como ingenieros, vamos a decir, estructuristas, estructurales, calculistas, tenemos que considerar una serie de aspectos que antes no le prestaban especial atención. Solamente se consideraba lo que era la altura y la forma de la estructura. Hoy en día ya nosotros con los avances tecnológicos y los software que disponemos para hacer este tipo de trabajo, podemos ir mucho más allá. También porque la parte arquitectónica cuenta con herramientas que le permiten hacer muchos más formas, le permite hacer muchas más edificaciones irregulares, ya porque se ha abierto un espectro en la parte de diseño arquitectónico. Ahora nosotros en la parte estructural tenemos que también entender que ahora no solamente son factores como forma y altura, sino también la rigidez, disposición de masa, disposición de carga, que a pesar de que nosotros sabíamos que eso era un elemento a considerar dentro del diseño, teníamos el problema de que no teníamos la herramienta de cómo evaluar. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos los métodos numéricos que podíamos utilizar para hacer esos cálculos, pero eran imprácticos hacerlos, no se podían hacer manualmente. Eso era una de las grandes desventajas que teníamos antes. Ahora, con las computadoras que tenemos, ¿sí? Podemos hacer que estos métodos numéricos sean mucho más efectivos al proceso de cálculo, ¿sí? Entonces, ya nosotros podemos entender que la estructura, vamos a incluir nuevas variables dentro de nuestras condiciones de diseño, y con esto vamos a obtener lo que será llamaremos la capacidad de la edificación. ¿Cuánto puede resistir ante un evento sísmico o un evento de viento, cual sea que sea el evento externo,
este caso nos vamos a enfocar en la parte sísmica, de cuál va a ser la capacidad de respuesta de la edificación ante este evento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos determinar la capacidad? Bueno, hay elementos que nos van a permitir ubicar el daño, o vamos a decir, cuantificar el daño en la estructura y en base a una determinada cantidad de daño poder decir el nivel de capacidad que va a tener. Entonces, fíjense que esto, vamos a ver cuáles son las normas, cuáles son los elementos y los parámetros que se consideran al momento de tomar en cuenta algunos parámetros indicadores de daño, cosa la cual a algunos puede ser nueva, pero eso no es algo nuevo y lo vamos a ver más adelante. Ok. La idea de tener parámetros que nos permitan establecer de manera confiable, rápida y efectiva la capacidad de la estructura no es algo nuevo. Ya está intrínseco en la mayoría de los códigos de diseño de los distintos países, ya que con los límites de distorsiones de entrepiso, o las bien conocidas derivas, y los desplazamientos, que también vamos a decir, un parámetro que siempre están utilizando consecutivamente nuestras normas, además del trabajo conjunto con la generación de espectros de diseño, que permite establecer valores probables de aceleración, que estos espectros tengan parámetros de importancia en función del uso y sistema estructural, se está trabajando bajo la definición de diseño por desempeño. Y muchos piensan que es algo nuevo y complicado, y la realidad es que hemos venido aplicando desde la universidad. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hay valores que siempre nos han limitado nuestro diseño. Cuando nosotros evaluamos una estructura en concreto armado, sea pórtico, sea muro, etc., nosotros siempre hacemos nuestro análisis, dimensionamos los elementos lo mejor que nos parezca, muchas veces sin considerar algunos aspectos, porque realmente, vamos a ser muy claros, los ingenieros que trabajan ya desde un punto de vista, de un enfoque sismorresistente, son ingenieros que tienen ya mucha experiencia, que ya saben, de acuerdo a los proyectos que han desarrollado, cuál ha sido el comportamiento que han venido teniendo estas edificaciones, y esto lo van plasmando en los subsiguientes proyectos. Un aprendizaje continuo. Pero las personas nuevas que están recién trabajando y toman estos softwares bastante potentes desde sus inicios, algunos pueden hacer cursos bastante sencillos que les va a permitir decir, bueno, ok, al aplicar esta u otra herramienta ya yo puedo entender que voy a obtener ciertos resultados, pero muchos de esos resultados tienen que estar condicionados a la experiencia técnica y teórica que tenga el profesional. Por ejemplo, no saben hacer correctamente un análisis modal, ni siquiera interpretarlo, y eso los conlleva a hacer cualquier tipo de diseño. ¿Sí? Cuando hablo de cualquier tipo de diseño, estamos hablando de cualquier dimensión, a nivel de vigas y de columnas, y no nos enfocamos netamente en pórticos. Pero este tipo de ingeniero es un ingeniero que está siendo cuidado por los ingenieros, vamos a decir, de mayor experiencia. ¿Y cómo está siendo cuidado este ingeniero, vamos a decir, novato? El ingeniero novato está siendo cuidado porque él tiene que cumplir con el código. Ese código que lo está obligando a tener determinados desplazamientos laterales o determinadas derivas de entrepiso o distorsiones de entrepiso, le va a decir, este punto, este edificio que tú estás haciendo cuando estás evaluando el desplazamiento lateral en X o el desplazamiento lateral en Y, no está dentro de los rangos permitidos y lo obliga a que tenga que redimensionar la estructura. Eso es la intención que va a tener la norma, cuidarnos de los inicios para que la persona que está empezando a ejercer como ingeniero tenga, o las personas que ya tienen mucha experiencia siempre se están limitando al uso de la deriva, pero principalmente está enfocado a las personas que están comenzando y que no saben cuál es el patrón, cuál es el conocimiento
específico que alguien tiene, bueno, le dice, bueno, no te pases de este valor, ¿sí? Ahora, además de eso, nuestras normas han desarrollado lo que conocemos ahora como espectro de diseño. Esos espectros de diseño están realizados, están sustentados con una cantidad de sismos, que ya lo vamos a ver cómo es el proceso, de dónde viene ese espectro de diseño, de dónde provienen esos valores de aceleración y por qué es importante conocer muy bien la forma en la que se va a crear este espectro, ¿sí? Dependiendo del país, todos tienen una metodología que siempre tienen más o menos las mismas funciones y los mismos valores de, vamos a decir, las mismas variables. Entonces, ¿qué pasa? Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que conocer muy bien la configuración que vamos a darle a la estructura, no la que está planteando originalmente la arquitectura, porque la arquitectura siempre, al menos que sea un arquitecto con bastante experiencia, él ya le va a decir, vamos a colocar este sistema estructural o vamos a aplicar este otro, etcétera, 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 pero ya normalmente eso es algo que planteamos nosotros como ingenieros estructurales, ¿sí? Ahora, esto de aplicación de los límites, aplicación del espectro, ya nosotros lo traemos desde la universidad. En la universidad nos decían, o por lo menos en mi caso, en la Universidad de los Andes, donde yo estudié, cuando nosotros estábamos haciendo un diseño en concreto armado, ya sea en la materia de concreto armado, o sea en la materia de proyectos estructurales, ya nosotros sabíamos que cuando llegábamos y evaluamos la deriva después de un largo proceso de cálculo, nosotros llegábamos y la deriva no nos daba por encima, nos daba por encima del máximo permitido del código, nosotros simplemente habíamos perdido nuestro tiempo y tenemos que reconfigurar la condición estructural, los elementos estructurales, columnas, vigas, etcétera, etcétera, para brindar rigidez o dar flexibilidad, dependiendo fuera el caso. Ahora, una gran pregunta es ese límite. ¿De dónde sale ese límite? Porque mi norma lo dice, pero no me dice qué pasa después de ese límite. Por ejemplo, si el límite es 0.0012 y mi me dio 0.0013, ya está fuera de la norma, ya con esta condición no está cumpliendo la norma, yo debo redimensionar. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede después del 0.012.1? Se cae la estructura, se rotula la estructura, se rompe la estructura, se muere la gente, no sabemos qué ocurre, simplemente nos dicen de ahí para allá, no te pases. Después nosotros vamos a lograr entender que si nos podemos pasar, incluso puede ser que ese límite no sea suficiente para ese tipo de estructura y a pesar de que nuestro código nos diga que está bien, por ejemplo, puede ser una estructura atípica en la que nosotros vamos al código y aplicamos, ok, nos dice la deriva debe ser 1, yo tengo 0.9 y estamos bien. Ojo, puede darse el caso de que por ser una estructura atípica e irregular, ese valor de deriva que está en el código no le sirva. Puede ser que no le sirva, porque ese no es el enfoque del código, y eso es algo que voy a explicar un poco más adelante. Entonces, el diseño por desempeño permite que el diseñador tenga mayor potestad sobre la condición de diseño a la que se espera sea sometida la estructura sin apegarse ciegamente a lo establecido en un código de diseño, lo cual muchas veces está desactualizado o divorciado de la realidad. Ese es uno de los problemas que tenemos, sobre todo en nuestros países, hablando de Sudamérica, en las que los problemas, vamos a hablar de códigos, no, o sea, se presenta porque no tenemos mucha investigación, no tenemos cómo costear este tipo de investigación, nuestros países están limitados económicamente a este tipo de cosas y muchas veces lo que hacemos es incorporar, mantenemos uno que tenemos viejo o incorporamos ideas de los vecinos que tenemos a nuestro alrededor y que puedan tener unas características sísmicas similares, ¿sí? Y no solamente el comportamiento sísmico, también la idiosincrasia. Es muy importante entender esto.
que un diseño sísmico, por más que las normas se parezcan, los usos y las formas constructivas o de cómo se aplica la ingeniería en un país con respecto al otro, influye mucho, ¿sí? Muchas veces ingenieros suramericanos desean aplicar, copiar o entender metodologías americanas o europeas en nuestros países, cuando la idiosincrasia de nuestro país no permite ese tipo de actividad, ¿sí? No la hace porque es impráctica, porque está en desuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que particularizar. Y este curso que nosotros estamos organizando para ustedes tiene esa idea. Nosotros vamos a plantear las herramientas, vamos a plantear la forma en la que nosotros trabajamos y ustedes van a poder salir de este curso adaptando este tipo de metodología a su país. Porque, ojo, esto es una metodología, esto es algo que aplica para cualquier país. Eso es como la suma o la resta. 2 más 2 se seguirá siendo 4 en cualquier parte del mundo, ¿sí? Independientemente del idioma que use para aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que digo yo que vamos a tener mayor potestad? Mayor potestad porque ahora nuestro código nos va a decir, muy bien, usted se está excediendo de la deriva, pero ¿por qué se excede de la deriva? Bueno, porque la estructura es irregular, porque la estructura tiene esto, y nosotros podemos brindar una mayor, tener un mayor entendimiento de lo que ocurre en la edificación, por eso podemos permitirnos un determinado nivel de deriva. Ahora, también puede pasar, como les dije, lo contrario. Puede ser que usted llegue y concluya, mire, la deriva, la norma me dice que está muy bien, pero cuando yo me voy a la práctica y veo la edificación y evalúo la capacidad que está teniendo ella ante las acciones sísmicas que me está induciendo el código sobre ella, yo digo, hey, no puede ser esos límites, pueden ser límites, tienen que ser límites mucho más estrictos, por lo tanto, yo mismo voy a poder decirle a mi código, estás quedándote corto con las regulaciones que me estás poniendo y yo voy a poner unas regulaciones mayores, ¿sí? Y eso es algo que va a estar a potestad del ingeniero estructural encargado del proyecto. Okay. Evidentemente, para poder decir eso, nosotros vamos a tener que estar muy bien documentados y sustentados. Y para eso es que utilizaremos esta nueva metodología del enfoque por desempeño sísmico. Actualmente, los códigos que regulan las construcciones a nivel mundial exigen y recomiendan que las estructuras irregulares o aquellas consideradas de importancia, ojo, todos nuestros países tienen una clasificación de las estructuras, la gran mayoría las separan en irregulares y tienen factores de importancia que dependerán del uso, ¿sí? Incluso del sistema estructural. Entonces, la utilización de los métodos más rigurosos. ¿Qué dice? Cuando los códigos dicen, usted ve, la estructura es de tantos niveles, es de forma irregular, plantea la condición de entrepiso blando, entrepiso débil, etcétera, etcétera. Usted tiene que aplicar métodos más rigurosos. Si su estructura es una escuela, si su estructura es un hospital, debe aplicar métodos más rigurosos. No nos podemos quedar con las metodologías simples o incluso, como veníamos haciendo en algunos casos, el cálculo a mano por método simplificado. Ya no se permite. Entonces se pide que se realicen análisis dinámicos, ¿sí? Entendiendo que la variable tiempo ya no puede ser omitida en estos cálculos, ¿sí? Además, que se comienza a tomar en cuenta las propiedades absolutas de los materiales, mismas que se obtenido de infinidades de ensayos y se ha dejado de un lado la utilización de factores de seguridad que muchas veces perjudican a la estructura proporcionándole rigideces excesivas, peso adicional y sobre todo un valor económico que puede ser inviable en el proyecto. ¿Qué quiero decir yo con esto? Normalmente cuando nosotros hacíamos el análisis sísmico y cuando hacíamos es cuando nosotros en la universidad o dependiendo de la edad que tengamos, teníamos que aplicar metodologías como el análisis estático equivalente,
para el diseño de estructura. No se contaban con herramientas mucho más, vamos a decir, activas o mucho más eficientes, sino que se aplicaba directamente un análisis estático equivalente. ¿Cuál es el problema del análisis estático equivalente? Que es estático y por estático entendemos que solamente va a estudiar la condición inicial y final de la estructura. Inicial, antes de la aplicación de la fuerza sísmica, final, cuando tenemos ya la aplicación sísmica. Pero no se ve qué ocurre en esos instantes, de cuánto tiempo se está hablando o qué pasa entre el estado inicial y el estado final. Sube, baja, vuelve a repetir, hay repeticiones, hay oxidaciones, etcétera, etcétera. No sabemos nada de eso. Por eso tenemos que ahora incluir la variable tiempo en nuestros análisis. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, dependiendo del tiempo podremos tener distintos niveles de aceleración en los espectros o incluso en los acelerogramas. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que ahora vamos a ir mucho más allá. Ahora, cuando digo que hemos dejado de lado la utilización de factores de seguridad, es porque antes era el factor de seguridad, del factor de seguridad, del factor de seguridad. ¿Qué pasa? Al hacer un análisis de equivalentes se simplificaba, se decía que íbamos a tomar el 80% de esa carga y después ese 80% era el 80% de la carga mayorada que era de 1.4, de 1.1, 1.6, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces venía el factor de seguridad, el factor de seguridad, y eso hace de que nuestro diseño sea mucho más costoso y que además no estamos garantizando que tenga incursiones dentro del análisis, dentro del rango elástico de la estructura, y lo más seguro es que hagamos estructuras extremadamente rígidas, que carezcan de ductilidad, de capacidad de deformación, y entendamos que cuando le brindamos capacidad de deformación a una estructura, le estamos dando capacidad de daño en ella, ¿sí? Y ojo, en este caso el daño no es malo, el daño no es malo, aunque dice, bueno, el daño de la agregante es malo, sí, es daño, pero el problema es que este daño es la forma en que la estructura tiene de mitigar las acciones sobre ellas. Y es importante saber dónde ocurren estos daños para que nosotros como diseñadores podamos prever la existencia de esto y el cómo atacarlo o cómo reforzarlo o cómo incorporarle algún elemento que mitigue ese daño ahí. Ok. Entonces, la necesidad de brindar estructuras confiables para los eventos sísmicos ha conllevado a la implementación de códigos complementarios, como los desarrollados por la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, y la ATC, que es el Applied Technology Council, que es el código aplicado a la tecnología, que brinda métodos alternativos para la obtención de fuerzas de diseño más apropiadas, basadas en el conocimiento de las propiedades de los materiales, de los sistemas estructurales y la función de las estructuras. Eso es muy importante, es un tipo de análisis que se le hace a todas las estructuras, ya que por ser, vamos a decir, un poco más tedioso de hacer, requiere que la persona sea una persona mucho más preparada. Por esa razón es un poco más costoso a nivel de dinero para nuestros clientes. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Ojo, en mi caso particular, muchas de las estructuras que hacemos, decidimos hacer estos enfoques de diseño por desempeño solamente para práctica nuestra y que para nosotros tener la seguridad y la certeza de brindar un diseño mucho más económico, ¿sí? Entendamos como un diseño más económico no aquel que necesariamente tiene menos peso, ¿sí? Muchas personas piensan que cuando hablamos de una estructura en concreto armado, económica, estamos hablando de una que tenga secciones chiquititas, ¿sí? Y eso es algo que es un switch, es algo que tenemos que cambiar en nuestra mente.
Cuando nosotros hablamos de estructuras en concreto armado, sobre todo en concreto armado, que creemos que son las más fáciles de hacer, ¿sí? En ciertos puntos sí lo son, pero no todo el tiempo. No piense que hacer secciones mucho más pequeñas va a hacer que la estructura sea mucho más económica. No todo el tiempo es así. Y eso lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a hacer. Sobre todo, no apliquen esas estructuras altas, no apliquen las estructuras irregulares. Y eso lo he venido yo comprobando a lo largo del tiempo y con los distintos proyectos que hemos venido desarrollando o que he ido desarrollando. ¿Qué pasa cuando tenemos secciones pequeñas? Tenemos grandes cantidades de acero, ¿sí? Que están en un elemento. Y ese elemento se vuelve difícil de construir, difícil de vaciar, difícil de armar, lo que implica mayor tiempo de ejecución de los trabajos y por consiguiente lleva a estructuras mucho más costosas debido a la ejecución. Recordemos que cuando vamos a sacar la estimación de costo de un proyecto, estamos hablando de inversiones a corto y a largo plazo. A corto plazo estaremos hablando de materiales y estaremos hablando también de ejecución, ¿sí? Pero ahí hay como una subdivisión entre los a corto plazo, porque los materiales pueden ser muy económicos, pero si nos tardamos mucho tiempo haciéndolo, hace que esa inversión a corto plazo sea mayor. Y ahora, cuando hablamos de inversiones a largo plazo, estaremos especificando más que todo enfocándonos hacia el mantenimiento de la estructura. Y ahora también tengan en cuenta, mientras usted tenga estructuras mucho más congestionadas de acero, de refuerzo, son estructuras en las que usted va a tener que brindar mayores recubrimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que brindarle protección a largo plazo a ese acero de refuerzo que usted estaría disponiendo allí. Eso es algo que por eso les digo que vamos a ver un enfoque desde antes de diseñar cómo vamos a armarlos para que esto pueda ser utilizado de una manera mucho más eficiente al momento de hacer nuestro proyecto. Ahora, teniendo en cuenta que hoy en día hay muchas de nuestras edificaciones no habían estado reguladas, sobre todo en nuestros países, los cuales nos empeñamos en mantener estas edificaciones, algunas incluso de la colonia, porque tienen una, vamos a decir, connotación para nosotros importantes en nuestros países, mantener este tipo de edificaciones, o incluso son edificaciones que actualmente, no digamos que son de la colonia, son estructuras, vamos a decir, medianamente nuevas, 60, 70 años comparadas con la de la colonia, pero que fueron construidas en unos momentos de bonanza que tuvieron nuestros países y hoy en día la mayoría de esas edificaciones constituyen parte fundamental del gobierno, de la banca, de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Son estructuras que fueron hechas en ese tiempo, muy grandes, proyectos muy ambiciosos para ese momento, pero que hoy en día ya pueden estar fuera del código, tienen cosas que no se podían aplicar en ese momento y hasta ahora ya sabemos que no se pueden hacer y por eso tenemos que tener especial cuidado con esto, ¿sí? Ahora, no están reguladas y en algunos casos continúan construyéndose sin los debidos controles técnicos, eso ya lo sabemos. Tenemos muchos países en los que ha habido grandes problemas por malos diseños, malas ejecuciones. Hoy en pleno siglo XXI ya, o estamos en el 2022, todavía se nos están cayendo encofrados porque personas que dicen que calcular y no recuerdan que el encofrado también tiene unas características especiales al momento de calcularse. También no tienen en cuenta algunos factores como el factor vaciado continuo, algunas veces no se puede cumplir, o peor, la autoconstrucción. ¿Sí? Ahora, estas estructuras, que puede ser que no se cayeron, sobrevivieron al proceso de construcción, pero tienen un problema latente allí. Ahí latente, no sabemos qué tanto es porque lo podemos ver a través del concreto, ¿sí? Podemos saber que tenemos un grado de vulnerabilidad. La vulnerabilidad.
con la vulnerabilidad que tiene las edificaciones, ya sea porque se construyeron con vieja data y se aplicaron métodos constructivos que hoy en día ya sabemos que tienen problemas, o aquellas estructuras que fueron mal construidas y fueron disfrazados los errores que están ocultos allí. Entonces, nos vemos en la obligación de evaluar el nivel de riesgo que estas estructuras poseen y ante la amenaza a la que están sometidas, ¿sí? No todas las amenazas son las mismas, ¿sí? Ahora, para de estas maneras establecer los correctivos necesarios, pero hay que tener muy fuerte, muy claro estos conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgo sísmico, el riesgo sísmico es inducido o producido por la relación directa y proporcional de la amenaza y de la vulnerabilidad. Donde hablamos de amenaza, siendo esto uno de los factores que carece de procedimiento de mitigación, ya que su responsable es directamente la naturaleza, sobre la cual no tenemos control alguno. ¿Cuáles son nuestras amenazas? Bueno, sí tenemos ciertos controles, porque por ejemplo, nosotros podemos hablar de la amenaza de inundación de una determinada zona. Nuestro mayor problema, nuestra mayor forma de mitigar es el hecho de que no se construya allí, pero ya sabemos lo que ocurre cuando usted pone un aviso de no construya acá. Cuando usted dice no construya acá, es como decir construyan acá. Esta zona es peligrosa, no, construyen igualmente. Y también hay muchas estructuras, incluso ciudades que fueron construidas en zonas peligrosas porque no se conocía en ese tiempo, eran así de peligrosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas amenazas, estamos hablando de aquellas que no podemos ya desviar. Ya tenemos cercanías a fallas, ciudades completamente incluso que pasan a través de fallas. Ya es un nivel de amenaza por el que tendríamos que movernos la ciudad completa para otro lado. Ya no lo podemos hacer. Ya lo que podemos hacer es simplemente entender que la amenaza está allí. Vamos a tratar de entenderla lo más que podamos para evitar hacerla enojar, como podríamos decir, ¿no? Ahora, la vulnerabilidad, siendo esto una condición sobre la que tenemos y podemos tener control, ¿sí? Y disminuir el riesgo de daño a la estructura, esta puede ser clasificada, vamos a ver esto, cuando nosotros hablamos de que podemos tener control de la vulnerabilidad, es que si nosotros somos conscientes de que tenemos que construir mejores estructuras, con mejores materiales, con mejores formas de construir, mejores métodos de cálculo, mejores inspecciones, mejor personal, eso va a hacer que nuestra estructura tenga menor vulnerabilidad ante la amenaza. ¿Sí? Eso quiere decir que la estructura va a ser mucho más resistente, la estructura va a estar en onda, vamos a decir, con toda la tecnología y con todo lo que se conoce actualmente, pero para que eso tenemos que tener un buen control. Entonces, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, tenemos dos tipos básicos, que sería la vulnerabilidad física, ¿sí? Que es donde podemos ver vulnerabilidad en los elementos estructurales, como vulnerabilidad en los elementos no estructurales. Nosotros podemos hablar de estructuras que cuando hacemos el cálculo decimos, muy bien, queremos que estructuralmente estén todos los elementos eficientemente, pero como se hacen tan grandes las dimensiones de estos elementos y todo esto, vamos a permitir determinado daño en los elementos no estructurales, o sea, que vamos a permitir agrietamientos, desplazamientos excesivos, etcétera, etcétera, y con eso, ojo, no vamos a poner en riesgo la vida de las personas que están dentro de la edificación, pero sí vamos a permitir un daño que pueden llegar a ser dentro del rango reparable o del rango no reparable, pero sin poner en riesgo las personas. Y después hablamos de la vulnerabilidad funcional. Esta es una de las que usted cree que de verdad funcional. ¿Cómo vemos eso? ¿Qué pasa cuando nosotros diseñamos una edificación? Nosotros diseñamos una edificación, necesitamos una serie de datos. Los primeros datos que vamos a necesitar es el uso que va a tener esa edificación. Nos pueden decir residencial, nos pueden decir comercial, nos pueden decir en escuelas, etcétera, etcétera. Nos van a decir
a decir, vamos a ver qué vamos a realizar, ¿sí? Pero ¿qué pasa después que nosotros ya hemos calculado la estructura? Después que nosotros calculamos, entregamos nuestro proyecto, se lo damos a nuestro cliente, llega, ejecuta, construye, muy bien, hizo su casa, hizo su biblioteca, hizo su comercio, etc. Pasan los años y después el cliente dice, ¿sabe qué? Yo esta casa la voy a vender, se la voy a vender al gobierno regional, y este gobierno regional decide en este instante montar una notaría. Entonces, ¿qué pasa? El cambio de uso de una vivienda residencial a una de oficina, tenemos un problema de cargas, ¿sí? Mucho más si este nuevo función, este nuevo elemento, va a decir, no se la voy a dar a la municipalidad, y la municipalidad se va a encargar de poner un centro recreacional donde las personas van a poder ir a hacer ejercicios, van a poder hacer bailes, etcétera. Por más que usted crea que no influye, el uso va a cambiar. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando, las normas estiman de carga variable para uso residencial valores aproximados entre los 175 kilos por metro cuadrado a 200 kilos por metro cuadrado. Pero si a alguien se le ocurre comprar una casa y ahora habilitarla para hacer un gimnasio, suponga que no va a poner las máquinas en el primer piso, sino en la planta elevada, sino en la planta baja, sino que ahora va a decir la parte de arriba es donde vamos a hacer las yogas, las aeroterapias, etcétera, etcétera. Bueno, ese espacio no va a pesar 200 kilos por metro cuadrado. A pesar de que usted lo vea vacío, el hecho de que va a estar en un sitio rítmico que va a tener cierto nivel de frecuencia y la carga que va a poder obtener, en ese caso puede elevarse entre unos 350, 400 o incluso algunas normas estaríamos hablando de 500 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque bueno, algunas personas que van a ser gordos, no es por eso, el problema es que puede ser una persona delgada, pero la persona cuando brinca, salta y cae, su masa, su capacidad de impacto puede aumentar entre un 25 hasta un 35% su peso al momento de impactar. Por eso son zonas de alto riesgo y que hay que tener en cuenta a nivel de diseño. Entonces, un cambio de función en la edificación puede determinar, vamos a decir, un cambio drástico en los elementos diseñados. ¿Sí? Ok. Teniendo en consideración que el riesgo es directamente proporcional a la relación entre el nivel de amenaza y la vulnerabilidad de la estructura, la ingeniería se ha enfocado en brindar metodologías de cálculo que amplíen el conocimiento de lo que sucede en la estructura, y posteriormente con estos datos podemos realizar un diseño mucho más eficiente. Es decir, que los procesos de análisis y diseño están estrechamente ligados y donde además es un proceso iterativo, donde ajustes en el diseño de elementos se deben volver a ajustar en el cargo. ¿Sí? Todos los códigos de diseño nos plantean una serie de procedimientos para estimar tanto las acciones como los efectos de estas sobre las estructuras, siendo dichos procedimientos inalterables. Es decir, independientemente del país, el análisis numérico seguirá siendo el mismo. En algunos casos solo se hacen restricciones a sus usos, como cuando deseamos aplicar el análisis estático equivalente, el cual, por ser un método simplificado, los códigos lo limitan a estructuras regulares, en planta y en altura, y en casos más específicos indica la altura máxima de la edificación. Además de indicar que en este método solo podrá ser aplicable en estructuras que no están clasificadas en los grupos de vital importancia, para los que se recomiendan métodos mucho más precisos y trabajados donde la variable tiempo será determinante. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que entendamos, y como hemos explicado en minutos anteriores, entendemos que lo que vamos a aplicar o explicar son metodologías, son métodos que, vamos a decir, nos van a servir independientemente de cuál sea nuestro país, y que vamos a tener que ver cuáles son las restricciones de nuestros países,
ya que en algunos casos, como los métodos simplificados, están limitados. En el caso de Venezuela, por lo menos, no solamente la estructura debe ser regular, sino que también debe ser de estructura porticada, también deben, el código dice que máximo 10 pisos o 20 metros de altura. Eso está tipificado, por lo menos en el caso de Chile, tengo conocimiento que el estatuto equivalente solamente puede ser utilizado a edificaciones hasta los 6 niveles. ¿Ven? Ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta, de que diseñar con métodos simplificados nos va a limitar bastante nuestro espectro de trabajo. Muy bien. Entonces, ahora los códigos de diseño es otra cosa. Estos poseen tanto los procedimientos como recomendaciones de métodos de análisis a utilizar. En algunos casos, hasta plantean procedimientos alternativos para la resolución de determinados casos, como el caso de la ACI o el método de puntal y tirante. Otro de los aspectos que contienen es que sugieren la utilización de técnicas constructivas que han sido aprobadas por determinadas instituciones, que a través de ensayos e investigaciones han podido corroborar que como hipótesis válidas y sobre todo seguras, la cual es la razón fundamental del código, brindar seguridad y estabilidad estructural. Una de las funciones principales del código de diseño es establecer la condición mínima para la que el proyecto sea viable, según la legislación, y de esta manera los profesionales que no sean expertos puedan aportar seguridad al mismo. Por ejemplo, muchos damos por sentado la utilización de estribos o ligaduras con un cierre a 135 grados, para que esto no se abra al momento de la solicitación ante determinado evento. O la utilización de ciertos espesores de soldadura mínimo o de resistencia de materiales. Una de las principales características de los códigos de diseño es que son muy específicos, ¿sí? De acuerdo al enfoque que tengan. Por ejemplo, el código de diseño geométrico de vías, en otros casos, según el material de construcción empleado, como los códigos de diseño de estructuras en concreto armado y en acero. Tenga en cuenta que los códigos de diseño están enfocados en brindar límites y establecer patrones de diseño seguros, y muchos de los usuarios los siguen al pie de la letra sin entender realmente el origen y función de los mismos. Pero deberíamos preguntar, ¿cuándo deja de ser aplicable el código? ¿O puede utilizarlo en todas las estructuras? La respuesta podría sorprender y dejan de ser lógicas cuando las escuchamos, ya que mucho de lo que sabemos simplemente fue incrustado en nuestro cerebro a través de las metodologías de aprendizaje, donde la repetición y no el análisis son la base del conocimiento. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la preparación de profesionales en nuestros países, y es que el conocimiento, el único que sabe es el profesor, él lo está diciendo de esta manera, así debe ser, y no hay debates, o por lo menos no en todos los profesores, ¿sí? Algunos brindan capacidades adicionales en las personas que van a ver las clases con ellos, pero no suelen ser, vamos a decir, la gran mayoría. Siempre siguen, hagamos esto, y así lo dice el libro, así está el código, y así debe ser, ¿sí? Entonces, de esa forma, al aprender, nosotros, al haber aprendido de esa manera, nos negamos a poder poner en duda mucho de lo que ya creíamos como cierto, que hoy en día ya no necesariamente lo es. Entonces, cuando entendemos que el enfoque de los códigos, logramos entender que solo será aplicable a determinado tipo de estructura y para un uso específico, y donde solo podemos entender que el cumplimiento de este puede mitigar el efecto de las acciones sobre las edificaciones, pero son muy pocos los ejemplos completamente verificados, ¿sí? Ya que la única forma de testear estos códigos es después de un evento catastrófico, pudiéndose entender que funcionó y que no. Si piensan, nosotros tenemos que entender ya que el código está buscando regularizar, basado en los patrones indicadores de daño que están imponiendo quien escribe el código a los demás ingenieros, ¿sí?
Ahora, es una hipótesis sobre la hipótesis, bueno, vamos a limitarlo a tal determinado valor, porque se ven cómo llegaron a este valor de deriva. Bueno, hay una serie de procedimientos que se aplicaron, sobre todo son análisis numéricos, de probabilidades, en las que ya se tienen, mira, esto deberían ser los valores que tendríamos que tener en el margen. Pero ¿quiénes determinaron eso? El comité del código, ¿sí? ¿Quién escribe el código? Entonces, ¿puedo utilizar toda la estructura? Esto nos lleva a la segunda pregunta, y la respuesta es no. Los códigos no tienen un espectro tan alto. Además que estos no suelen ser actualizados, y la tecnología para crear proyectos arquitectónicos más complejos y lo más avanzado en la mecánica de los materiales proporciona nuevos retos al ingeniero estructural. Por lo que debemos recurrir a códigos complementarios donde se establecen métodos de análisis más complejos y donde se pueden establecer nuevos parámetros de diseño donde estos garantizan el desempeño de la estructura. ¿Sí? Quiere decir que no nos podemos quedar solamente con el código que nos están brindando en nuestro país, sino que tenemos que hacer cosas adicionales. Incluso los mismos códigos lo van a decir. En el caso que usted tenga estructuras de otro tipo, recurra a un código mucho más restrictivo. Entonces, la utilización de los códigos complementarios pueden establecer tanto procedimientos como métodos de análisis y que no se venían considerando de uso obligatorio. Y están, aunque hoy en día esta tendencia está cambiando, estos están enfocados a aquellas estructuras que no están dentro de los cánones comunes, ¿sí? De tamaño, volumen, forma y configuración estructural, así como los materiales a utilizar, condiciones ambientales y además del uso que este tendrá, ya que la mayoría de los países han catalogado sus edificaciones en distintos grados de importancia, sobre todo el valor en que estas tendrán después de un evento sísmico. Estos códigos no son muy comunes en nuestros países y el único documento al que podríamos reconsultar, por lo general el código de diseño, nos remitirá en casos de estructuras especiales a otras normas o códigos especializados como el de la ACE, (4113), la FEMA 356 o la ATC 40, donde nos brindarán recomendaciones tanto de los procedimientos de evaluación y análisis de estructura para posteriormente utilizar el código de diseño de una manera mucho más eficiente. Ahora, debemos entender que tendremos algunos factores adicionales a considerar nuestro proyecto, ya que estos pueden ofrecer una gama de opciones de diseño. Lo más extraño de todo es que no son conceptos totalmente nuevos, sino muy viejos y bien conocidos, sino que el enfoque ha cambiado y nosotros con él. Entonces, hemos hablado de parámetros indicadores de daño. ¿Qué es un parámetro indicador de daño o PID? ¿Sí? Este valor busca valorizar el daño de las estructuras a través de variables que pueden ser cuantificables y además permiten establecer su efecto sobre la edificación. Los parámetros más utilizados son los desplazamientos y las aceleraciones, razón por la cual son estos limitados en los distintos códigos. Fíjense, ahí tenemos el ejemplo de 3 límites que están tanto para el código venezolano, estableciendo, por ejemplo, grupo A, grupo B1, grupo B2. Esto ya estamos hablando grupos de importancia. Grupo A son los más importantes, después le seguirían los B1, los B2. Después nos vamos al código E030, la norma 570 del Perú. Entonces, ahora fíjense, en función del material, evalúa el límite de la distorsión de entrepiso. Nos habla de concreto armado, que en este caso estaremos hablando de pórticos, acero, albañilería, madera, edificios de concreto armado como de utilidad limitada. Fíjense que en estos casos el sistema estructural y el material es el, vamos a decir, el factor de evaluación de esta deriva de entrepiso. A diferencia del de Venezuela, que nos está hablando del uso que tiene, ¿sí? Si son más importantes, y ese uso viene básicamente en función de el sistema estructural. El grupo A, B1, B2 se está enfocado básicamente en el uso, si son hospitales, si son escuelas, hay una clasificación de eso. Y además nos dice, nos da la opción de que sean susceptibles a sufrir daños por deformación,
en los elementos estructurales o no. ¿Qué pasa con un hospital? Un hospital es susceptible a sufrir daños por deformación, ya que si la estructura genera un daño en el elemento no estructural, supongamos que una estructura de un hospital se agrieta la pared es un elemento no estructural, pero el hecho de que esa pared esté agrietada puede ser un ejemplo, una zona en la que se crea contaminación y eso impediría el normal funcionamiento de este ambiente. Por lo tanto, debe ser considerado como susceptible a sufrir daño. Ahora, si nosotros nos vamos al reglamento colombiano, fíjense que aquí simplemente nos habla tipo de material, concreto, reforzado, metálica, material, mampostería, cumple con requisitos, tiene unos requisitos que están estipulados en el código en su parte A, apartado A64.2, y nos dice el nivel de deriva, más o menos un 1%, o si un 1% de la altura máxima del edificio sería el desplazamiento máximo. Fíjense que ahí nos habla básicamente, bueno, en este caso la altura del piso, la deriva máxima de la altura del piso. Y de mampostería que compra los requisitos, estaríamos hablando más o menos de un 5% de lo que sería un 10% la primera y un 5% la segunda. Fíjense que en este caso ya está hablando más de la altura, no está hablando del uso. En estos casos no discretiza, igual que la norma peruana, sea cual sea el uso que tenga la edificación, tiene que cumplir con este nivel de desplazamiento del piso. Ok. Ahora, hay códigos mucho más específicos. El caso de manual de diseño de obras civiles de México, fíjense que no solamente nos habla del material, sino también del sistema estructural al que está asociado. Cuando hablamos marcos dúctiles de concreto reforzado, marcos dúctiles de acero, marcos dúctiles de secciones compuestas de acero y concreto reforzado, fíjense cómo se amplía y genera distintos sistemas de distorsión. Lo único que sí no hace es consideraciones en función del uso de la misma, ¿sí? Siempre está asociada al sistema estructural y al cómo está construido el mismo. Así que aquí hay valores bastante buenos, bastante pequeños hay unos también, 0.002, ahí está el 2%, fuerza de carga de mampostería, etcétera, etcétera. Ok. Conceptos como el cartante basal, análisis estático, análisis modal. Vamos a definirlos para tenerlos muy claro. Puede ser que ya ustedes lo conozcan y que esto puede ser repetitivo, pero para mí es mejor dejarlo por sentado, que lo expliqué, porque ahora esos son conceptos que vamos a trabajar prácticamente en cada uno de los aspectos de este curso, ¿sí? El cortante basal es una fuerza obtenida en función de la masa y la aceleración a la que está sometida la estructura y cuyo procedimiento es bien conocido. Incluso vamos a hacer una hoja de cálculo para que ustedes también puedan hacerla y puedan ir generando el material adaptado a su país. Además de ser la base del análisis estático no lineal como no lineal, la idea de obtener la fuerza en la base máxima es la de poder calcular la acción físicamente posible que permita conocer los parámetros indicadores de daño que definirá el diseño de la edificación. Ahora, fíjense que cuando nosotros hacemos un análisis estático, nosotros hablamos del cortante basal estático. Por lo tanto, nosotros tenemos un solo cortante basal que es el que se produce cero, realmente tenemos dos, cortante basal cero al inicio del evento, aceleración cero, cortante basal total, que es el cortante basal generado por la fuerza máxima. Pero estos cortantes basales que vamos a evaluar nosotros van a estar en función del análisis modal. Y al estar en base al análisis modal, ¿sí?, nos va a llevar a lo que es el tercer concepto. Fíjense, análisis estático. Este análisis toma en cuenta la acción que ejercen las cargas de tipo gravitacional que se consideran como fuerza de servicio y diseño, tomando en cuenta el peso propio de los elementos, el peso de los elementos no estructurales, pero que ejercen acción directa sobre la edificación, como la tabiquería, el revestimiento sobre pisos, etc. Y se toma en cuenta los elementos como bibliotecas, en el caso de móviles, archivos móviles, estanterías, antenas, etc.,
que a pesar no son parte de peso, representan un peso muerto. Fíjense, al final lo que nosotros hacemos es peso de la estructura. Con el análisis estático nosotros vamos a buscar obtener un peso total del uso. Y con eso, a un determinado nivel de aceleración, que por lo general sería el máximo permitido, obtendremos el valor que tendríamos que necesitar para un corte basal estático. Pero cuando hablamos de un análisis modal, son los modos de vibración, son una representación de la capacidad y forma en que la estructura disipará la energía, utilizando las deformaciones y acciones sobre los elementos como su medio. Además, estos modos pueden ser unos más representativos que otros, y esto se mide en función de la participación de la masa dentro del movimiento. De acuerdo a estos, podremos destacar los periodos fundamentales, que son los que tendrán el mayor índice de masa implicada en el movimiento. Fíjense, cuando nosotros hacemos un análisis modal, ¿nosotros qué vamos a buscar allí? Nosotros vamos a ubicar los periodos de vibración natural, que son aquellos que tendrán la mayor participación de masa dentro de los distintos o infinitos modos de vibración que puede tener una estructura. ¿Por qué? No vamos a decir que simplemente son 3 grados de libertad por nivel, porque eso no es cierto. 3 grados de libertad por nivel solamente tenemos en unas edificaciones en los que los procesos vamos a decir, numéricos han sido simplificados a una estructura con un solo cuerpo en la masa. Eso no es así. En una edificación tendremos múltiples cuerpos individuales que tendrán múltiples masas. Por ejemplo, una viga tendrá su masa, su cuerpo, su porcentaje de rigidez, una columna también, y dependiendo de dónde estén ubicadas serán diferentes los valores. Por lo tanto, no vamos a tener 3 grados de libertad por nivel con un periodo. Muchas personas se piensan, una edificación de 10 pisos debe tener 30 modos. No, puede tener 300, puede tener 3000 dependiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir los códigos? Va a decir, bueno, como no puedo hablar 3000, ni puedo hablar 300, ni 30, no sé si va a ser suficiente, vamos a poner una cantidad de modos tal que, por ejemplo, podamos representar por lo menos un 80% de participación de la masa. ¿Qué quiere decir? Que de los distintos modos de vibración que pueda tener esta edificación, vamos a tomar hasta el punto en el que tengamos 80% de participación de masa. Muy bien, incluso 90%. Bueno, el estándar, discúlpenme, es el 90% de participación de masa. Cuando nosotros pasamos ya el 90% de participación de masa, hasta ahí podríamos tener válido nuestro análisis modal. ¿Qué es lo importante de ahí? Que dentro de ese análisis, la cantidad de modos necesarios para alcanzar el 90% de participación de la masa, ¿qué vamos a necesitar? Saber cuál de estos es el fundamental, cuál de estos es el que tiene el mayor porcentaje de participación de masa. Del 80 pueden tener el 70, el 50, el 60, dependerá, ¿sí?, de la forma de la estructura, y no necesariamente va a estar el primer y segundo modo de vibración. Eso es algo que también es algo que tenemos que quitarnos de la mente, que los primeros modos de vibración son los más desfavorables. Son los que dan la mayor cantidad de aceleración, pero no son los que tienen la mayor participación de masa. Por esa razón, recordemos, fuerza igual a la masa por aceleración. Tenemos que ver la aceleración donde tengamos la mayor cantidad de masa. Y la masa es absoluta porque dependerá de la estructura. Entonces, por esa razón, cuando nosotros hagamos nuestro cortante basal, el cortante basal va a ser en función del periodo fundamental y de la cantidad de masa que haya obtenido ese periodo. ¿Sí? Por eso es que tenemos que tener especial cuidado en las edificaciones que vamos a estar evaluando y cuál es la masa que estas van a tener y cuál es la disposición de los elementos que vamos a dar. Porque, ok, vamos a tener una geometría, y esa geometría va a venir dada por la arquitectura, pero la rigidez que aporta esa geometría tendrá que ser compensada con la rigidez individual de todos y cada uno de los elementos que estamos disponiendo dentro de la edificación. Eso quiere decir que si ponemos muros o ponemos una columna rectangular, cuadrada o en forma de cruz,
Eso va a depender netamente de nosotros como ingenieros estructurales. Entonces, teniendo un análisis modal ya bien definido, nosotros pudiésemos estar hablando ya de lo que es un análisis dinámico espectral, ¿sí? El análisis consiste en incorporar fuerzas en la base de la edificación en un periodo de tiempo determinado. Estas fuerzas son producto de los niveles de aceleración en función de la gravedad como unidad base. La interacción sobre la estructura es uno de los factores primordiales en el análisis estructural, ya que es bien conocido la influencia que tiene el suelo al momento de transmitir niveles de aceleración provenientes del terreno a la base de la estructura. Y esta última la encargada de disipar esa energía a través de movimientos y deformaciones que pudiesen ser elásticas o inelásticas. Okay. Un análisis dinámico no lineal o acelerograma, este es un tipo de análisis sofisticado, algo mucho más avanzado, que considera el comportamiento no lineal, ¿sí? No lineal de la estructura y emplea registros de historia-tiempo, ¿sí? De aceleraciones para no tomar en cuenta la acción sísmica, la cual debe ser representativa de la acción sísmica esperada en el sitio. Y después tendremos un análisis estático no lineal pushover o pushover, no conocido, las relaciones de esfuerzo y deformación de todos y cada uno de los elementos estructurales que componen a una edificación depende de la condición de no linealidad del material con la que ha sido construido y a la respuesta que tiene el mismo ante acciones estáticas, que inducen comportamientos inelásticos. Existe una relación entre el cortante basal en la base, la redundancia de la edificación, producto de las acciones modales y el desplazamiento de los niveles superiores de la estructura. A esto se le conoce como el análisis pushover o de empujón, donde mediante la obtención de una curva de cortante basal versus desplazamiento, se puede establecer la fuerza máxima que permite llegar a un desplazamiento impuesto o evaluar diferentes niveles de desempeño de la edificación. Entonces, fíjense, que ahora tenemos acá una curva pushover, una curva de capacidad de una edificación en función de esto es el cortante, el desplazamiento que ha tenido a través del tiempo, y si solapamos el punto de la demanda espectral, donde tenemos las aceleraciones y el tiempo, al hacer este cruce, evidentemente no es que vamos a tener una curva sobre esta, pero podremos obtener un punto de desempeño, que es este que está aquí, que sería el punto en el cual la edificación pudiese estar ante su límite de capacidad. El programa comercial ITAP 18.0, puse yo por referencia, pero puede ser ITAPS, ya puede ser ITAP 9 para adelante, permite la construcción de la curva pushover, siendo dos parámetros. El primero, necesita la asignación de una carga estática lateral que empuje a la estructura de manera instantánea y así obtener los desplazamientos máximos. Esperando dicha carga lateral, se considera producto del cortante basal de la edificación, por lo que se obtendrá un desplazamiento en base al cortante basal. Este procedimiento contempla la utilización de diversas cargas laterales hasta alcanzar el colapso de la estructura. El segundo método que se puede utilizar es ejerciendo un desplazamiento control, donde se le indica al software que le incorpore al modelo matemático en un instante de tiempo determinado y diferentes desplazamientos y estimen la fuerza lateral necesaria para alcanzar la deformación. Este procedimiento se realiza de manera automática hasta alcanzar el desplazamiento control anteriormente establecido. Este último método es el más utilizado, imponiendo 100 centímetros de desplazamiento lateral. La metodología sugerida por la norma ATC 40 tiene como ventaja que el espectro de diseño es construido siguiendo características propias de la estructura, como el uso
ubicación geográfica, composición estructural, nivel de diseño y suelo, lo que conlleva a resultados ajustados en la edificación en estudio. Además, la TC40 también establece ciertos objetivos para desplazamiento, para establecer distintos niveles de seguridad en la estructura, obteniendo a través de sismos ajustados a las características de la edificación y del nivel de desempeño deseada para la misma. Para la construcción de estudios se considera que el análisis de desempeño debe ser de seguridad industrial, de seguridad estructural, para lo que se debe considerar el sismo diseño de su eje. Ok. Nivel de diseño estructural. Vamos a ver cómo trabajan estas dos normas y cuáles son los valores de sismo que tenemos que tener en cuenta. Los niveles de diseño estructural. El sismo de diseño como un papel fundamental para establecer los distintos niveles de desempeño estructural, ya que estos son los que proporcionan la aceleración, que combinada al peso de la estructura y por consiguiente la fuerza sísmica de diseño. Los códigos han clasificado estos sismos a niveles en función de la probabilidad de excedencia y periodo de retorno, así para poder tener niveles de diseño en función del desempeño que se requiere de la estructura. Tengamos en cuenta los sismos que ocurren en determinados puntos geográficos son muy variados. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser de alta magnitud, pueden ser de corto contenido frecuencial, pueden ser de largo, pueden ser con componentes verticales, con solamente componentes horizontales. Son mucha variación. ¿Qué pasa? Los ingenieros han establecido clasificaciones de los sismos en función de, vamos a decir, el terror de recurrencia. Fíjense que ahí coinciden estas metodologías. Podemos, por ejemplo, si nosotros nos apegamos a la FEMA 356, vamos a tener 4 tipos de sismos o 4 tipos de eventos sísmicos, ¿sí? Los producidos por los ritmos frecuentes, que son estos que están acá, aquí, ritmos frecuentes, acá, estos que están acá, son aquellos que tienen un periodo de recurrencia cada 43 años y que de estos 43 años, por lo menos, el 50% de ellos ocurrirá en 30 años. Es la probabilidad de excedencia. Entonces, fíjense que un sismo es el que ocurre cada instante en nuestros países, que no genera muchos daños, solamente susto, pánico, etcétera, etcétera. Pero que el nivel de daños es muy bajo, ¿sí? Esto nosotros no podemos diseñar una estructura para sismos frecuentes, porque imagínense, por cada sismito que vaya a ocurrir, va a haber daños, agrietamientos en las mismas, y eso va a ser un eterno mantenimiento. Cuando hablamos de los sismos ocasionales, son aquellos que ocurren con una frecuencia más o menos de 72 años, un periodo de retorno de 72 años, con un 50% de excedencia en 50 años, que por lo menos el 50% de estos eventos sísmicos va a estar caracterizado más o menos en 70 años. Y ahora, ¿qué pasa? Tenemos unos sismos, que son los que llaman raros, que tienen un periodo de 475 años de retorno y tienen una probabilidad de ocurrencia del 10% en 50 años. La mayoría de nuestros códigos coinciden en que este es nuestro sismo de diseño, ¿sí? O esto, cuando usted vea la norma peruana, ecuatoriana, colombiana, nosotros estamos utilizando para la construcción de ese registro, de estos valores de distorsión y todo esto, van a estar enfocados y en función de que hayamos tomado un sismo con 475 años de periodo de ocurrencia. Ojo, no quiere decir que va a ocurrir cada 75 años, ¿no? Sino que tiene una probabilidad de ocurrencia de ese tiempo. ¿Sí? Pero que este es el que nosotros utilizamos. Este tipo de sismo que genera estos valores, o los registros que generan esos valores, es lo que nos permitió a nosotros construir nuestras curvas de capacidad, nuestra
nuestras funciones espectrales. Todas las funciones espectrales, su gran mayoría, dentro de Sudamérica, los códigos están fundamentados en que ese sería el espectro de diseño para el resto de las edificaciones. Ahora, también tenemos edificaciones muy raras, 950 años, 10% de excelencia en 100 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso estaría para estructuras extremadamente importantes, represas, plantas eléctricas, etcétera, etcétera, en las que nosotros pudiésemos hacer un análisis para un sismo mucho más grande para que esté, ojo, dentro del rango de ocurrencia, ¿no? No podemos poner un sismo de otro país, ponerlo en un sitio, porque no necesariamente va a ser validado o va a ser similar a lo que ocurre allí. Pero, por ejemplo, un sismo muy raro solo utilizaríamos para el diseño, por ejemplo, de una presa. ¿Sí? No podemos permitirnos que sea cual sea el sismo que ocurra en la zona, no genere daños significativos en la edificación. Fíjense que el APC 40 tomó algo más o menos similar. Hablamos de niveles de sismos de servicios, aquellos que tienen unos 72 años, que serían los sismos ocasionales, y hablamos de sismos de diseño, ST, como los de 475, y los sismos máximos a 950 años. Fíjense que en esto coincidieron este par de códigos. ¿Qué decimos con esto? Bueno, ya nosotros sabremos, esto nos va a determinar a nosotros cuáles son los sismos que fueron utilizados para calcular nuestros espectros de diseño. Ya sabemos que son sismos extraños, o sea, raros, y o sismos de diseño. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a brindar los niveles de aceleración que vamos a estar comprando o colocando con los de concreto armado que tenemos para ese código. Muy bien. Entonces, la FEMA 356, además, nos habla de niveles de desempeño estructural, ¿sí? Este concepto ha sido expresado en diversos códigos como un parámetro que permite conocer el nivel de operatividad que tiene la estructura posterior a un evento sísmico. En este caso, sí, permitiendo al diseñador establecer parámetros en la toma de decisiones de los sismos de diseño considerados en su estudio. Estos niveles de desempeño son prevención de colapso, seguridad de vidas, ocupación de inmediata y operacional. Fíjense que nosotros hablamos allí datos generales, aquí esto lo pueden traer de la FEMA 356, la tabla C-1, el daño y el control de daños en edificaciones basados en el nivel de desempeño. ¿Sí? Ahora, fíjense, en estructuras en general, daño en general, tendríamos que permitir el colapso, no se debe permitir hasta esos puntos. Estamos hablando de SE, prevención al colapso. Ok, estamos hablando de pequeñas rigideces residuales, fuerzas, pero la carga, los elementos bearings, columns, wall function, elementos que pueden de carga que están siendo colocados sobre las columnas y los muros estructurales, como los desplazamientos grandes de derivas, o que existen bloques, filaments, breaks, paraments, incidentes sobre los parámetros para referir incidents, ahí sí, las fallas insistentes y el colapso de edificios. Fíjense que está hablando de una clasificación 5E, 3E, 1B, 1A. Muy alta, baja, moderada, severa, los daños que podemos permitir, ¿sí? En componentes no estructurales podemos extender todo el daño, ¿sí? Fíjense aquí, ojo, nivel de operatividad, de acuerdo a la estructura. No puede ser elegido por daño, el power and others posibilidad de, vamos a decir, poner en paradas cortas y mucho daño pone bajo riesgo. Esto lo vamos a ver nosotros en detalle cuando vamos a ver la clasificación de acuerdo a los códigos.
cómo pudiese ir viendo esto. Ok. Esto es más o menos la traducción de lo que tenemos ahí en la parte posterior, o cómo vamos a manejar. El nivel de desempeño estructural de ocupación inmediata, o S1, se entiende que la estructura después del evento sísmico conserva su resistencia y rigidez de diseño y la misma puede ser ocupada inmediatamente. Un nivel de diseño de control de daños S2, un nivel de control de daños, es un estado de daño que caracteriza la seguridad de vidas, pero existen daños parciales o de elementos estructurales que pueden ser reparables o restituidos, y el daño en los mismos no compromete la estabilidad de la estructura. Nivel de seguridad de vidas, S3, el nivel de daños de componentes estructurales es mayor que se puede vamos a ver acá. El nivel de daño de componentes estructurales es mayor. Se puede suponer daño parcial o total, pero esto no significa el riesgo de colapso inminente. Pueden ocurrir lesiones durante el evento sísmico sin pérdidas humanas y existe peligro de caída de escombros dentro y fuera de la estructura. Un nivel de seguridad estructural limitada se considera que se debe mantener aún el factor de preservación de vida. La seguridad de vida sigue siendo un factor importante en la condición del diseño, pero el nivel de daño sobre los elementos estructurales es significativo y esto no es reparable. ¿Sí? Prevención al colapso. Este nivel incluye daños significativos en los componentes estructurales y la estabilidad de la edificación está totalmente comprometida. Se supone que en este nivel de daño existen pérdidas de vida. Entonces, fíjense esto, que basado en esto nosotros vamos a poder construir lo que será nuestro, vamos a decir, puntos de aparición de rótulas, vamos a aparecer los daños y también vamos a ver los niveles de desempeño que puede tener la estructura. Estos gráficos pueden ser fuerzas normalizadas en función del mismo corte basal y las fuerzas aplicadas, igual como la relación de la deformación, que puede ser a través de giros o rotaciones. Ahora, a punto inicial, el punto final, después ahí están las definiciones, que es de lo que estamos hablando. Fíjense que cuando nosotros tenemos, y vamos a suponer que esta curva no necesariamente es de toda la edificación, esa curva puede ser de uno de los elementos de la edificación. Bueno, aquí está rojito acá. Nosotros vamos a entender que ese momento, esa viga, esa columna, no está siendo aplicada ningún tipo de fuerza, que no tiene ningún tipo de giro o rotación, que tenemos en este punto, y que cuando empieza un evento sísmico empieza a proporcionarse rotación o giro al elemento, y este empieza a manejarse dentro del rango elástico, que es lo que tenemos acá, hasta un punto de nivel B, que es donde la estructura alcanzó su capacidad. Muy bien, al tener ya la capacidad, no sé, que le puse capacidad, aquí, esta es la capacidad. La capacidad acá. Pero ojo, siempre dentro del rango elástico. Nosotros vamos a tener una capacidad adicional que estaríamos hablando hasta el punto C, aquí, donde ya hemos tenido una impulsión en el rango elástico, y aquí sería ya lo que serían los esfuerzos puntos. Fíjense que hay una diferencia entre la posición del punto B y la posición del punto C, que no es más que una rigidez que va a venir dada, que tiene que venir dada por la pérdida de capacidad que va a tener la estructura, y ese pequeño ese aumento de la capacidad es la obtenida en el que ocurre en el elemento cuando empieza el endurecimiento por deformación, empieza a agarrar un poco más de capacidad de carga. Entre ese tramo estaríamos lo que serían los puntos donde vamos a tener determinado nivel de cortante y determinado nivel de rotación en función de lo que sería la puntuación inmediata en el primer inicio del asunto. Después tendríamos la seguridad de vida nos permitiría
reducir un poco las acciones sísmicas de diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos permitiendo mayor desplazamiento. Ojo, sigue estando dentro del marco elástico, pero permitiría que pudiésemos tener mayor incursión. Vamos a tener daño, evidentemente, y ese daño no va a ser significativo en gran medida, son cosas que se podrán reparar, pero que no pondrán en vida la seguridad de vida. Ahora, el CP, predicción al colapso. La predicción al colapso es hasta el punto donde el cual nosotros deberíamos permitirnos quedar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese nivel de CP, a partir de ahí ya no solamente tenemos incursiones inelásticas, que quiere decir que son deformaciones que vamos a obtener y que no vamos a poder restituir, sino que también estamos muy cercanos de lo que sería el colapso del elemento. Repito, esta curva no se limita a toda la estructura, se puede ser de una viga, de una columna nada más. Entonces pudiésemos tener la estructura totalmente en capacidad y un determinado punto de la estructura con una rótula plástica allí voltante y generando un tema de daño exagerado en la edificación. Por eso nosotros tenemos que mantener. Entonces, esos tres puntos, esas tres rótulas que ven usted azul oscuro o verde, son los niveles que nosotros pudiésemos tener, vamos a decir, permitido entrar a un nivel de desempeño, a una relación de desempeño en la rótula. Podemos tener permitir la ocupación inmediata, incluso podemos que se presione el colapso, estaremos lo más alejado posible. Fíjense allí, esta curva la vamos a desarrollar nosotros. Y aquí es donde ya nosotros tendremos que entender que el diseño por desempeño tiene una cantidad de casi limitaciones y objetivos de análisis táctico no lineal. Lo primero, vamos a determinar la capacidad de estructura fuera del marco elástico, ¿sí? Vamos a incursionar en la parte inelástica, por lo tanto, si nosotros vamos a empezar a diseñar nuestras estructuras basadas en el desempeño, vamos a tener estructuras mucho más pequeñas en función de las secciones transversales, donde, ojo, no solamente porque tengan menos metros cúbicos, sino que la cuantía de acero es la que va a ser determinante, porque esta es la que nos va a determinar qué tanta deformación va a tener una edificación. ¿Sí? Ahora, o el elemento, hablemos del elemento. Evaluar la formación de mecanismos de fallas o rotulación en los elementos que componen la estructura. Como les estaba diciendo que esas curvas de capacidad ocurren en cada elemento, nosotros tenemos que depender que no tengamos mecanismos de fallas. Mecanismos de fallas no es más que una serie de elementos que pueden estar fallando simultáneamente ante una determinada acción. Vamos a hablar sobre el procedimiento de utilizar la curva de capacidad, la lineal, el análisis dinámico, los procedimientos que consideran las pérdidas de rigidez progresivas en los elementos estructurales. Entonces, fíjense, nosotros vamos a ver este valor que ustedes están viendo acá, que nosotros normalmente lo asociamos como FY. Realmente no sería el FY, sino el FY efectivo. Nuestro FY está un poquito más arriba, donde tengamos el cambio de pendiente, exactamente. Aquí tendría yo, vamos a ver el lugar de crecimiento tanto. Aquí, y esto que estamos hablando aquí serían nuestros derivados del piso. Pero nuestros derivados del piso van a estar asociados directamente a los límites impuestos sobre sobre estas estructuras. Ok, entonces este ha sido un breve repaso de lo que vamos a ir viendo, parte teórica. Por lo tanto, vamos a dejar este video hasta acá y ya para nuestro próximo video vamos a estar trabajando con el software y vamos a ir viendo cómo vamos a ir mezclando cosas de lo que tenemos teórico y cómo vamos a ir incorporándolo en nuestro programa. Entonces, no me queda otro sino despedirme. Nos vemos en nuestro próximo video.